¿Qué tal? Buenas noches con todas y con todos. Mi nombre es Cristian, para quienes me conocen, quienes no también. Y bueno, el motivo de esta transmisión es pues, para compartirle por segundo día, ¿no? este espacio de reflexiones en torno a los 5 años de la presentación de la encíclica Laudato Si. A este espacio le he llamado Laudato Si, 5 años de reflexiones, desafíos y esperanzas. Para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarme ayer, rápidamente les menciono, ¿no? lo que pude compartir con ustedes. Y bueno, la primera fue una presentación preliminar, sorpresa, que no la tenía agendada en principio, que era en torno a algunas reflexiones en torno a la vida de San Francisco de Asís y del Papa Francisco, ¿no? Dos personajes a quienes realmente admiro mucho y son inspiración para entender qué misión es el cuadrante, ¿no? En el cuidado de esta que es nuestra casa común, ¿no? Más rápidamente di un repaso, ¿no? Por algunos hitos importantes, tanto de la vida de San Francisco de Asís hace 8 siglos, como la misión que hoy por hoy tiene el Papa Francisco, ¿no? Una de ellas es esta promoción del cuidado de la creación, ¿no? Y algunas citas en torno a la que se cuenta que todo, como todos nos conocemos el país en 5 años y repensarlo, reflexionar sobre qué tan pasado, no, hay un poco de reflexión de los últimos días. Hoy lo que quiero compartir con ustedes es la primera presentación que preparé en torno a la Laudato Si, o sea, el mismo año de haber sido publicada la encíclica, perdón, me di la chance de poder, o se me presentó la oportunidad, mejor dicho, de poder compartir una pequeña charla con una comunidad parroquial. Y dije, ¿por qué no empezar a hablar y a socializar la encíclica, ¿no? Pero más que todo, intentándola enmarcar en nuestra realidad, ¿no? En la realidad más cercana, local o nacional, ¿no? Ya que hay que entender que la encíclica está vista más que todo desde un panorama mundial, ¿no? Por el alcance de la misión del Papa, ¿no? Entonces a esta le titulé hace 5 años Laudato Si, nuestra realidad socioambiental. Entonces lo que quise fue mantener la presentación tal cual la hice hace años atrás, pero quizás contrastando con algunas reflexiones o comentarios 5 años después, que podía también hacernos ver qué tanto se ha avanzado o no en la cuestión ambiental en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no? Ya ayer tuve la oportunidad de ir revisando capítulo tras capítulo. Ahí nuevamente tienen el contenido de la encíclica, ¿no? Como le mencioné, son 6 capítulos que hay que abordarlas desde esta perspectiva del ver, juzgar y actuar. Bueno, no recuerdo si lo mencioné ayer, pero la encíclica culmina con dos oraciones muy, 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 muy bonitas, muy, muy, muy profundas en torno a este vínculo que hay entre la fragilidad del planeta y también la situación de muchísimas personas que están en pobreza, ¿no? No podemos desligar esos dos ámbitos importantísimos que tienen que de algún modo pues ser solucionados, ¿no? Porque si no van a ser problemas eternos. Y definitivamente la pobreza no es un tema que debe estar siendo relegado todo el tiempo, sino al contrario, tiene que ser abordado ya desde la profundidad de cómo es el sistema económico, de cómo son las políticas pensadas en el bienestar social, y eso también implica con el bienestar ambiental también. Y bueno, entender la realidad socioambiental es, o intentar entender o comprender es poder, ante todo, mirar, ¿no? Es, creo, aprender nuestro es importante que quizá a algunos les es familiar, y darse cuenta de qué es lo que pueden ver, ¿no? O sea, suele ser un ejercicio que he compartido con algunas comunidades, es mostrarles esta imagen y que cada integrante, cada participante pues pueda interiorizar y darse cuenta de qué tipo de problema puede abordar en esa imagen, ¿no? Ahí hay varias. Se lo dejo para su reflexión, ¿no? Porque situaciones como las que ven en esta imagen hay muchísimas a nivel nacional, muchísimas ciudades, y intentar conocer la comunidad de esas, ¿no? Esta, por ejemplo, ya para ir cerrando, quizás esta imagen es
Este es un asentamiento ubicado en la parte más alta de San Juan de Miraflores. Esta es la zona de Vista Hermosa, que colinda con esta construcción que es llamada el Muro de la Vergüenza, ¿no? Que limita las zonas de Casuarinas en Santiago de Surco con estos asentamientos que están en la zona de Pamplona Alta aquí en San Juan de Miraflores. Y como ven, y depende del ente con el que miren, son muchísimos los problemas que están ahí presentes, ¿verdad? Ah, y apreciando un detalle más, de que alrededor de las casas, como ven, hay cierta presencia de vegetación, ¿verdad? Ya, esa vegetación es vegetación de lomas. O sea, el muro y estas ocupaciones están sobre uno de los espacios más importantes que tiene la ciudad, que es la zona de lomas, ¿no? Que como ven ha sido afectado durante muchísimo tiempo y que es un problema que no ha dejado de suceder. Déjenme acercar un poco más la imagen. Este es un dibujo que hice ya hace casi 10 años más o menos, conversando con una persona a quien yo miro mucho, que es el señor Carlos Rojas Marcos. Él es un capo en temas de sociología y psicología vinculadas al tema del medio ambiente. Y teníamos una reflexión interesante en torno a la ciudad, en torno a la educación y la cultura ambiental. Y lo que tienen enfrente es no sé si decir un mapa, pero un intento de mapa en todo caso, de Lima. Es un intento de mapa de la ciudad, pero como ven, no sé si pueden apreciar, no hay calles, no hay avenidas, no hay jirones, no hay delimitación por distritos, ni nada que se le parezca, ¿no? Lo que yo quiero mostrarles a ustedes es un mapa distinto de Lima, es un mapa natural de la ciudad, ¿no? Y sorprende porque para muchísimos consideran pues que Lima es una selva de cemento, que es una ciudad gris y todo ello, ¿no? Pero si se dan cuenta, Lima tiene mucho de naturaleza presente. Y que ni siquiera es que esté en las afueras de la ciudad o en las periferias de la misma, sino que está ahí, bien enraizada en la ciudad, ¿no? O sea, tenemos una costa que nos va, que casi toda la zona de Lima está pues no cubierta, sino está siendo bañada por el mar, está siendo bañada por el Océano Pacífico. Tenemos tres ríos importantes, el Lima en el centro, por el norte el Chillón y por el sur el Lurín. Tenemos zonas de humedales, las más conocidas obviamente son los pantanos de Villa. Y tenemos toda una cadena de montañas o de laderas, ¿no? Que es el ecosistema de lomas, ¿no? Que como le digo es el ecosistema terrestre más importante que tenemos. Pero la cuestión es, ¿qué hemos venido haciendo con estos espacios naturales durante todo este tiempo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha visto algo? Lo más común es ver, por ejemplo, que muchas playas de la ciudad están llenas de basura. Las playas, las orillas y propiamente dicho el océano en sí. Nuestros ríos, ni qué decir, muchos de ellos son vertederos de aguas residuales. Recuerden el Chillón, que en el Chillón incluso se encontró residuos médicos, como para realmente preocuparse. Y ni qué decir con el espacio de Lomas, ¿no? Que durante tantas décadas ha venido siendo ocupada y ocupada primero por grandes oleadas migratorias, ¿no? Que luego se han venido conformándose en pueblos jóvenes, en asentamientos humanos. Y lo segundo es lo que quizás hoy es un flagelo quizás aún mayor, que es el tráfico de terrenos, porque incluso ya expone la vida primero de quienes quieren asentarse en zonas altas, poniéndose realmente en mucho riesgo ante algún fenómeno natural, y segundo porque pone en riesgo la vida de las personas que están defendiendo este lugar, ¿no? Entonces, como ven, este espacio natural se ha venido a menos producto de este crecimiento desordenado de la ciudad, de esta expansión urbana y con todo lo que se implica, y hoy por hoy es una tendencia que no ha ido cambiando mucho, ¿no? Salvo hasta esta época de pandemia, ¿no? En la que todo el mundo está en casa y estamos viendo imágenes de cómo se ve la ciudad, ¿no? O cómo se ven algunos espacios naturales, ¿no? Pero, ¿qué serán de estos espacios cuando volvamos? ¿Qué será de este espacio cuando retomemos nuestras actividades, no tengamos que desplazar de aquí para allá y tantas otras actividades que, como ven, en muchos casos han sido en detrimento de la naturaleza? ¿Cómo debería ser nuestro vínculo con ella? Me pregunto yo. Y bueno, reitero nuevamente, lo importante que es conocer nuestra realidad para poder hacer algo al respecto, ¿no? Hasta no hace mucho incluso había un trabajo, una investigación en la que justamente se precisa pues que Lima es una de las ciudades con la peor calidad del aire en América Latina. Eso obviamente ha cambiado por nuestra inactividad en estos últimos 60 y pico días. Obviamente la calidad del aire ha mejorado, pero
Cuando se levante la cuarentena, cuando superemos estas situaciones, nuevamente vamos a volver a esos niveles de contaminación en torno a nuestro aire. Muchos de nuestros ríos están siendo contaminados. Pero reitero, hoy por hoy hay como una cierta tranquilidad, ¿no? Nos causa asombro. Pero cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, ¿cómo van a estar estos tres ríos? ¿Van a seguir llenos de basura? ¿Deberían seguir así? Esto es algo interesante. Esta es una foto de la playa Carpallo, en el Callao, casi el límite con la punta. Hasta no hace mucho era la playa más contaminada del Perú. En 5 años, ¿cómo ha cambiado la situación? Ahora hay otra playa con un nivel de contaminación aún mayor, que es la playa Márquez, que está junto a la desembocadura, perdón, del río Chillón, en el límite del Callao con Ventanilla. Miren los niveles de basura. Eso es un problema que lo tenemos enfrente, literal. Porque basura también hay en la Costa Verde, porque basura también hay en las playas del sur. En muchas partes de nuestra costa hay este escenario tan penoso y tan lamentable. Y esta imagen, pues, es de una ocupación, ¿no? Como ven, es una ocupación en una zona de laderas, seguramente es una zona de lomas, y preocupa porque es una tendencia de hace muchísimos años. Estamos hablando de por lo menos 3 décadas de ocupación continua y constante justamente en un espacio como este. Que como ven, las condiciones de vida no son las más idóneas, ni por la geografía, ni tampoco por el clima, ¿ven? Estamos hablando de un día nublado, de un día de invierno. Mira, justo estamos ya prácticamente entrando a la temporada húmeda en la ciudad. ¿Y cómo es el aire? ¿Cómo es las situaciones en zonas altas, no? Es complejo, porque aquí literalmente en la ciudad se respira agua. Imagínense en zonas como ven, las casas son precarias. Entonces, cómo llegará, a cuánto se llegará el nivel de humedad en ese tipo de zonas? ¿Cómo será la calidad de vida de las familias que están ahí? En algunos casos. Porque en otros, esas casas son fachadas. Quiere decir que es tráfico de terrenos. Entonces, como ven, este es un pequeño panorama de cómo está nuestra ciudad hoy. Y les invito a mis amistades que son de otras partes del país a que también reflexionen cómo es la realidad social y ambiental alrededor de donde viven, en sus localidades, en sus comunidades, en sus sectores, en sus regiones. Hagamos ese ejercicio de cómo es la situación que hoy por hoy estamos viviendo. Haciendo un paréntesis por cómo quizás esté el ambiente tras esta situación de coronavirus. Porque luego pensemos en cómo va a ser mañana, cuando ojalá, y en verdad ojalá pronto superemos esta gran adversidad. Eso me hace también reflexionar de que siempre ante algún problema, siempre la ciudadanía se organiza. Siempre la ciudadanía se reúne y busca formas de poder evidenciar los problemas. Hay muchas luchas, ¿no? Que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con los derechos de los animales, que tiene que ver con cambiar quizás el modelo en torno a la grave crisis climática que afrontamos a nivel global, o con esta cultura de corrupción en la que estamos aún, incluso en época de pandemia, estamos padeciendo, ¿no? Creo que ya hay casos y reportes, ¿no? De irregularidades en algunos municipios, irregularidades en los hospitales, e incluso en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, luchas son muchas y distintas. A mí lo que me sorprende y me preocupa es que a su vez estas luchas distintas entre sí, por las motivaciones o las causas que están defendiendo todas estas personas, es que estas luchas sean distantes. Porque no es muy común encontrar, por ejemplo, en una manifestación tan grande como puede ser la Marcha por la Vida y la Familia, en la que congrega un montón de hombres y mujeres de fe, es muy poco común que todas estas personas que están defendiendo una causa, no es común verlas, por ejemplo, en manifestaciones como puede ser la defensa de nuestros hermanos animales, como puede ser la defensa de la naturaleza. O sea, nuestro sentido de justicia no debería ser selectiva. Nuestro sentido de justicia debería ser o debería intentar ser lo más plural posible, ¿no creen? Porque acá estamos defendiendo vidas, toda expresión de vida, por cierto. Y estamos defendiendo lo que creemos que es justo. No, o sea, no podemos seguir de manos atadas en torno a ver cómo la corrupción nos consume, cómo la violencia hacia las niñas, niños, hacia las mujeres también se pone en manifiesto, cómo la violencia expresada en tantos robos, en tantos asaltos, en tantas peleas entre
pandillas o entre barras que están disfrazadas de pandillas, en fin. O sea, cómo la violencia, la corrupción y también la contaminación están a niveles increíbles, preocupantemente increíbles. Entonces no podemos ser distantes a tantas luchas en las que muchísimas personas buscan expresar su compromiso con las personas, con la naturaleza. Estas luchas ya no pueden ser distantes entre sí, en verdad. Porque si no, estamos fomentando una cultura de la indiferencia. Y esa no es la nuez. Esa no es una cuestión. A todo eso, como ven, problemas por todos lados. Indiferencia por todos lados. No, una realidad que nos golpea y nos sigue golpeando y oye, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Cada uno de ustedes hacia dónde va. ¿Realmente considera que está involucrándose con su entorno, con su realidad? O sea, cada vez se está enterando de lo que está pasando o no, o está viviendo su vida como mejor le parezca, y no digo que esté mal, pero que quizás deberíamos tener un poco más de empatía con lo que está pasando y no estar en tantas idas y venidas, idas y venidas. Se la dejo como pregunta ahí, ¿no? Para que ustedes mismos se interroguen. Eso me hace reflexionar, todo eso me ha permitido interiorizar lo que está pasando con mi ciudad, con mi distrito, con la ciudad en la que me desenvuelvo, en la que yo hago mi día a día, ¿no? Sin dejar de pensar lo que pasa a nivel global, sin dejar de pensar lo que pasa a nivel nacional. Una vez un gran amigo me dijo, piensa global, pero actúa local. Ello intentando interiorizar esas palabras y en eso ando, intentando aportar en lo que muy modestamente sé o he aprendido pues a luchar. Lucha hay varias, por si acaso, ¿eh? No solamente es la manifestación, no solamente es una movilización, creo que hay muchas más formas de poder expresar un compromiso. A todo eso, creo que es necesario pensar en una nueva solidaridad, perdón. Juan Pablo II dejó un mensaje muy interesante, muy potente, que es el que quiero leerles, y dice así: la paz social debe construirse conjuntamente con la paz ambiental. En palabras de Francisco nuevamente, no podemos dividir la realidad en una crisis social o en una crisis ambiental, sino hay que verlo como una sola y compleja crisis socioambiental. Eso yo creo que es fundamental. Fundamental pensar cómo estamos abordando los problemas. Y eso nos permitiría también pensar en cómo afrontar y cómo generar algunas soluciones. Cómo ser parte de un cambio, pero de un cambio verdadero. Y eso nos hace pensar en lo que más se está hablando quizás hoy en estos últimos años. Hablar de un verdadero desarrollo, ¿no? Bueno, esto para algunos seguramente esto ya es conocido, que es esto del desarrollo sostenible, ¿no? Aunque incluso hasta se discute realmente si es el ideal al que deberíamos llegar, ¿no? Pero es una referencia, ¿no? En que el desarrollo no solamente puede estar ligado a lo económico, sino también pensar en lo social y también en lo ambiental. Eso es fundamental, ¿no? Ya no podemos pensar solamente en el crecimiento económico sin justicia social. No podemos pensar en crecimiento económico y solamente justicia social si no vemos en la sostenibilidad del ambiente. Como ven, el planeta parece se está recuperando, de a pocos, pero no puede ser flor de un día, sino tenemos que apostar realmente por repensar el modelo de desarrollo, el modelo de economía y nuestra manera de vivir en el mundo. Para mis hermanas y hermanos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros quienes estamos formando parte de una comunidad? ¿Cómo podemos apostar, no? Lo que he intentado con otras hermanas y hermanos aquí, por ejemplo, es poder hacer algo en torno a cuidar la naturaleza desde nuestra espiritualidad, ¿no? Como agentes pastorales y a su vez como agentes de cambio podemos motivar a otras hermanas y hermanos de diversas comunidades, por ejemplo, eclesiales, parroquiales, a poder hacer un cambio. Como intentar transversalizar la cuestión ambiental, porque esa es una idea que quiero que también lo tengan como muy importante. Tenemos que transversalizar la cuestión ambiental en nuestras vidas y en los espacios en los que nos desenvolvemos, ¿no? En los espacios de cambio, como líderes, es como intentar interiorizar y transversalizar la cuestión ambiental. Esa es un poco la experiencia, ¿no? Que desde hace algunos años con mis hermanas y hermanos aquí de la diócesis de Lurín hemos intentado y seguimos intentando, ¿no? Cómo a través de acción, cómo a través de la formación y de la incidencia es que buscamos lograr un cambio, ¿no? Entre nuestras hermanas, hermanos y en general entre la comunidad, ¿no? Porque creo que la cuestión del cuidar el ambiente
trasciende los credos, trasciende, o debería trascender los credos, debería trascender las ideologías o en la manera de pensar o en nuestras filosofías también, ¿no? Sino ver como un solo gran problema que necesita de una gran solución por parte de toda la humanidad. Esto es lo que nosotros como gente de Lima Sur hemos querido intentar. Un mayor empoderamiento y un mayor empoderamiento de nuestras hermanas y hermanos en la fe y de la comunidad en general de Lima Sur, porque todos estamos llamados a ser realmente agentes de cambio, ¿no? Ya para ir quizás culminando esta experiencia o esta reflexión, tiene que ver nosotros como comunidad de iglesia podemos hacer algo, ¿no? Reitero, tenemos un documento clave como el Laudato Si, y es interesante cómo a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, la iglesia representada en el Consejo Episcopal Latinoamericano ha ido sacando publicaciones, introduciendo muchas líneas de acción. Eso creo que es importante y cómo esto debería ser aterrizado a nivel de las diversas diócesis, de las diversas vicarías, de las diversas comunidades de fe. Sería importantísimo que se interiorice la Laudato Si como una línea de acción, de trabajo y de incidencia, ¿no? Incluso antes de la Laudato Si ya ha habido esfuerzo de parte de muchas comunidades católicas o de muchas instituciones católicas que hay que valorar también. Incluso también de parte de otras comunidades de fe, de otros credos, de otras tradiciones religiosas, también han mostrado desde hace un tiempo bastante compromiso con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado de la creación. Creo que es un buen tiempo para mí para tender puentes, ¿no creen? Ir dejando las diferencias, respetando las diferencias que pueden haber, pero sobre todo buscando las similitudes, buscando qué tenemos en común para poder realmente lograr un cambio, una transformación. Y ahí es donde nosotros también, como personas, como líderes en nuestras comunidades sociales, barriales, eclesiales, podemos también hacer un cambio. Tenemos que hacer incidencia y no dejar de hacerlo. Tenemos que ser perseverantes y no dejar de hacerlo. Tenemos que ser portadores de una buena semilla y sembrar en el corazón de las personas para realmente lograr un cambio. En nuestros entornos más cercanos, nuestros barrios, clubes zonales, comunidades parroquiales, en los municipios, es que por ahí algunos están involucrados más en cuestiones políticas, hay que hacerlo también. Hay que introducir una agenda ambiental y climática para a todo nivel. ¿Por qué? Porque estos son los desafíos de nuestro tiempo, ¿no? Son 5 años que ha entrado en vigor esta agenda, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en 5 años, ¿qué tanto se habrá avanzado? Sea en educación, sea en salud, sea en erradicar la pobreza y tantos otros aspectos que como ven están ahí presentes. E incluso hay todo un movimiento interesante para introducir un objetivo más, el 18, que tiene que ver con la empatía activa por la vida, que podría complementar al cumplimiento de todos los 17 anteriores. Entonces hay que sumar esfuerzos en verdad a lo que se hace a nivel global, a lo que se hace a nivel nacional. Siempre siendo críticos, por cierto, ¿eh? Viendo que se puede hacer muchísimo más. Pero es importante una ciudadanía activa. Es importante dejar de tener una actitud pasiva para realmente apostar por un cambio, por una transformación. Y creo que una clave es la educación, ¿no? Este es un modelo que lo desarrolló, una iniciativa por parte de los jesuitas, que me parece bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con el ver, juzgar y actuar, pero que, por ejemplo, en el ver, desde una mirada pastoral, tiene que ir de la mano de la ciencia, ¿no? La ciencia, la academia tiene que jugar un rol fundamental, por ejemplo, en conocer más lo que está pasando a profundidad. El evaluar, la ética es fundamental. No podemos hacer nada sin la ética, no podemos hacer nada sin los valores, sin la moral que nos forma como sociedad, ¿no? No podemos ser ya indiferentes a lo que está pasando con... En esta situación incluso, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de tantas personas que pierden a un ser querido producto del coronavirus, quizás producto también de la indiferencia o de malas acciones también. Tenemos que reflexionar espiritualmente. Y acá, trascendiendo la fe que uno tiene, es darnos cuenta de qué estamos haciendo en el mundo. Y todo eso nos lleva a actuar efectivamente, a poder realmente no dejar de ser agentes de cambio. Entonces tenemos que ver, evaluar, reflexionar y actuar. O sea, no actuemos solamente por instinto, actuemos con convicción de que queremos hacer cambio. ¿Y esto para qué? Para que todas y todas podamos ser ciudadanos y ciudadanas ambientales, ¿no? Aquí y es hermana, y como ven de a poquito he intentado acompañarla para que ella también desde ya joven, desde tan pequeña se sienta un agente de cambio, se sienta que cada acción que hace en el mundo suma, aporta,
Hagan lo mismo con sus hermanas, con sus hermanos, con sus sobrinos, sus sobrinas, sus hijas, sus hijos. Con los más pequeños de su casa y de las zonas donde viven, sean el cambio, sean inspiración para cada una de ellas y de ellos. Y finalmente, les dejo una pregunta, ¿no? Si estamos realmente en sintonía, a propósito de los 5 años de la Laudato Si, ¿estamos en sintonía con lo que nos dice el Papa? Esta es una de sus citas más potentes, o que más me han interpelado, ¿no? Que entre los pobres más maltratados está nuestra tierra, y no podemos hacernos los sordos ante la mayor crisis ambiental de la historia. Y hay que darnos cuenta, nos sorprende mucho ver cómo los ríos, los lagos, los océanos están relativamente mejor, pero ¿hasta cuándo estarán? Les ha hecho muy bien a la naturaleza que estemos quietos o estáticos, pero cuando volvamos a retomar nuestras vidas y nuestras actividades, hay que pensar bien cómo son cada una de nuestras actividades para que éstas no afecten a otros y tampoco afecten a la naturaleza. Necesitamos un compromiso firme de todas ustedes, en verdad. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado, les agradezco mucho, de verdad, su confianza y su estima. Y bueno, que Dios los bendiga siempre, cuídense mucho, por favor, quédense en casa, recuerden, quédense en casa por el bien de ustedes y por el bien de sus seres queridos. Y estamos llamados a hacer el cambio. No dejen de serlo, en verdad. Gracias por tanto y nos vemos mañana. Chau.